Muy buenas tardes desde la ventana del mundo, muy buenos días, muy buenas noches a todos. Estamos iniciando este en vivo hoy para hablar de un tema maravilloso que es todo el proceso de la gestación, esa etapa tan importante en el ser humano, que en muchas de las filosofías se habla del proyecto sentido. Ese periodo gestacional que no solamente está en nosotros, sino que también vivimos en cada proyecto, cosa que hacemos. Son periodos donde gestamos una realidad. Ya está llegando con nosotros la invitada Nora, que se está uniendo. Bienvenida, Nora. Hola. Hola. Nuestra invitada especial estaba dando una introducción poquita a qué es ese periodo gestacional y lo estaba uniendo un poco a que también estamos gestando una nueva realidad. Entonces vamos a hablar de ese periodo cuando se gesta una vida y de este periodo nuestro que estábamos enclaustrados gestando una nueva realidad. Bien, Nora, bienvenida. Así, Gracias, adelante. y gracias por invitarme nuevamente, así que destacando tu generosidad de poder compartir esto con la gente, que es muy lindo, muy agradecida. Bueno, ¿qué es el proyecto Sentido? Dentro de lo que es la terapia de la descodificación biológica, además de haber aprendido desde la medicina germánica, todas las 5 leyes biológicas, distintas metodologías se fueron sumando en esta comprensión del ser humano. Y una de ellas, por ejemplo, tenemos el transgeneracional, ¿sí? Eh, una de ellas es el proyecto Sentido Gestacional. ¿Cómo surge? Vos sabés que siempre nos gusta ir a la fuente, ¿no? Marc Frechet, que era un psiquiatra muy conocido, es el que desarrolla esto en profundidad. Y no solo eso, sino que también viste que la Biblia tiene un montón de información encriptada, ¿no? Sí, total, siempre. Entonces podemos unir lo que es campo morfogenético de Rupert Sheldrake, que habla de ese potencial de la semilla, ¿no? Que muestra todo lo que va a ser. Y hay un párrafo en un salmo que dice, y viste mi embrión y anotaste en tu libro todos y cada uno de mis días sin que hubiera existido ni uno de ellos, ¿no? Entonces ahí está todo el potencial. Para mí es la primera definición de campo morfogenético increíble. Entonces este hombre, Marc Frechet, pasó desde que fue concebido hasta los 9 meses, esos 18 meses los pasó en prisión. En su consulta él se dedicaba completamente a liberar a las mujeres, era muy, muy capo, diríamos acá en Argentina, muy efectivo en curar a las mujeres de esclerosis en placa, ¿no? Y, y así es como él liberaba. Y fue después de la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial, del 45, que él es concebido porque parece que la pareja de sus padres tenía unas actividades poco claras y iban a ir a prisión. Entonces se les ocurre la maravillosa idea de gestarlo a él para que cuando le dictaran sentencia a la mujer se compadecieran de ella, pero fue algo que no sucedió. De hecho, esta mujer va a prisión y tiene ese bebé y durante los primeros 9 meses de vida fuera del vientre, estuvo rodeado por un montón de mujeres, pero solo, porque en realidad a su madre no le importaba a él más que para generar esa liberación. Entonces él toma esta información, ¿sí?, propia y ya lo ves en su vida cómo él se dedica a liberar mujeres, ¿no? Y esto es muy importante y fundante porque ese campo morfogenético que somos nosotros, en esa semilla exponencial y potencial, va a tomar toda la información que hay alrededor de nuestros padres, digo como seres que nos conciben, estos padres biológicos, toda su historia, todo lo que piensen, sobre todo los previos 6 meses antes de ser concebido. ¿Qué piensa papá? ¿Qué piensa mamá? ¿Cómo están? Porque probablemente no estén ni siquiera juntos algunos, ¿no? Sí. O no se hayan conocido, ¿sí?
y con qué objetivo, qué piensa mi madre, qué siente mi papá y viceversa, en qué momento soy concebido. Y voy un poquito más allá de Marc Frechet, desde mi percepción y con todo lo que nosotros estudiamos, ¿no? Eh, Quizás tomemos en ese momento la información de los pactos que hacemos para encarnar en esa familia. Hoy ya me parece a esta altura, porque si no, viste, siempre como que estamos culpando a mamá, papá, mamá, de lo que pensaba, de lo que sentía. Yo estoy un poquito cansada. Sí, o sea, es como todo el rollo. Ya tengo a quien echarle la culpa, ya me zafo del cuento, ya no me miro, es por responsabilidad de un otro. Claro, entonces digo, sí, es verdad, voy a tener que tener en cuenta eso y lo voy a observar, pero es una información mía, Sí. de mi campo morfogenético. ¿Cuál fue el pacto que yo hice? Que mi ser hizo al encarnar este cuerpo femenino, que después le van a poner un nombre, al que voy a responder como un perrito. ¡Nora! Es así, ¿no? Entonces, es súper interesante esto, digo, poder darle una mirada un poquito más, no digo profunda, porque la verdad que si es profunda, no, a lo mejor está tan a la vista, es tan superficial que no llegábamos a verlo, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de este ser femenino al que le pusieron Nora, creo que ahí es donde recopilamos y hacemos carne esos pactos a los que vinimos, pero sí va a haber que tener en cuenta qué pensaron, qué sintieron, porque es sumamente interesante. Una de las cosas que estuve observando en este proceso inédito planetario es cómo toda la información que nos trae el exterior también es una información para nosotros mismos, porque depende, la información es la misma para todos, pero cada uno la va a vivir desde un lugar diferente. Indudablemente, y quería meterte un poquito la cuchareta ahora que dices en este proceso, nos estamos gestando a unos nuevos eclipses ahora, ¿cierto? Y hablas tú de pactos. ¿Qué pacto hice? Porque también tengo que hablar del pacto que hice yo para estar en este momento, en este preciso instante, en esta situación que está viviendo el planeta. Sí. ¿Cierto? Porque no solamente es mirar qué pacto hice o qué pacto hicieron mis padres conmigo, ¿cierto? Y empezar a ver la representación exacta de lo que ellos decidieron. Yo en ocasiones le digo a mis hijos, este es el papá que elegiste y esta es la mamá que elegiste. Claro. Que no me acuerde todo lo que dije que iba a hacer, pero levanté la mano cuando tú estabas decidiendo, voy a ir al planeta Tierra, ¿cierto? Y requiere una mamá. Yo dije, sí, soy yo. Sí. Sí, muy interesante. Y te decía, después recordame que vuelva al proyecto sentido, a la parte de gestación, porque el proyecto sentido también, además de qué quería mamá, qué sentía, qué quería papá, cuál era el ambiente social en ese momento, ¿no? Porque de repente mi madre me concibió con todo el amor, pero justo estoy naciendo en el medio de un bombardeo. He visto casos, ¿eh? O sea, imagínate el miedo a morirse en el momento de dar a luz que tenía esa persona, ¿sí? Y nuestro ser va a tomar todo eso. Pero, por ejemplo, le voy a dar un caso personal. En estos días está saliendo a la luz esto de estos organismos que se dedican a la pedofilia, a la tortura de niños por el adenocromo y todo eso. Y el impacto es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, hay gente que le pasa inadvertido, hay personas que desde el tema de esta rueda karmática pueden, y la explicación que dan es, bueno, fue el pacto que estos niños que fueron adultos en algún momento decidieron experimentar tal vez lo que ellos habían hecho. Y ahí eso me remitió cuando empiezo con las clases de astronamnesis, siempre empiezo con el mito del la palabra astronamnesis, que para la medicina va a significar la historia clínica de las personas, y es utilizada a través de Platón. La primera vez que se utiliza esa palabra es anamnesis, la usa Platón.
en el mito de Lear, que dice que las personas cuando fallecen, sus almas van a una especie de tribunal, evalúan qué hicieron bien y qué hicieron mal, y si deciden que de repente tienen que reencarnar en ave porque maltrataron a las aves, deciden volver, eligen el pacto que van a cumplir, pero antes beben de las aguas del río Leto, cuyas aguas no cabían en ninguna vasija, yo digo la cabeza. Beben de esa agua, olvidan todo y nacen de nuevo. O sea, el pacto implica el olvido. ¿Sí? Eso es bien de Proyecto Sentido, y lo nombro por esto de este tema de la pedofilia y la trata de niños, personas, que es muy fuerte. A mí me pegó especialmente duro. O sea, venía manteniendo el eje, y tengo toda esta información que me lleva al no juicio. Intento, ¿sí? Intento el no juicio. Entonces me pregunté, el ejercicio fue, ¿qué información de este mundo que estoy creando yo misma me está trayendo a mí? ¿Qué es lo que todavía a mí me hace doler tanto? Y yo, bueno, cuando mi madre queda embarazada de mí, al mes, no sé, no llegaba al tamaño de una lenteja, la operan de una apendicitis sin anestesia. ¿Sí? Entonces el baby, cuando está ahí en ese momento, siente que a su madre la están destrozando. Y entonces ya el proyecto es, tengo que salvar a mi mamá. ¿Sí? Más allá de eso, mi madre después pasa por 2 duelos muy fuertes durante el embarazo, familiares que fallecen. Y entre los 3 años y los 4 años, porque el Proyecto Sentido es gestacional, pero además abarca Proyecto Sentido hasta los 5 o 7 años según distintas creencias, ¿no? Entre los 3 y los 4 yo sufro una enfermedad que se llama pielonefritis, que es una infección en la piel de los riñoncitos, y todas las semanas, me recuerdo decir al médico que mi mamá me llevaba y que me pincharan los brazos, y encima tenía esas venitas que se corren, ¿sí? Entonces era todas las veces que me sacaban sangre, era una tortura. Y venía con los brazos todos amarotos. Literalmente, imagínate estar pinchando a un chico de 3 años todas las semanas. Eso tenía un poco que ver con la impresión también de tu mamá, el haber sido operada sin anestesia, ¿no? Claro. Oh, qué emoción tan fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Entonces, claro, cuando observo esto, cuando esta información me afecta de esta manera, yo dije, ¿para qué me está afectando de esta manera, no? ¡Pum! Me vino hace los 3 años. Y Mark Frechet también introduce en el estudio de nosotros mismos los ciclos de memoria celular. Entonces, es muy interesante esto, porque muchas veces las personas cuando vienen con un síntoma le preguntamos la edad del síntoma, ¿no? Y se va esto dividiendo en los ciclos de memoria celular y va saltando como a veces pareciera que no hubo ningún estímulo y es un ciclo de memoria lo que se está activando, celular. ¿Para qué? Para que se integre, básicamente, ¿no? Estos son ejemplos, pero voy a dar ejemplos de Proyecto Sentido. Y también esto va a ser un aporte para todas esas madres, esos padres, que, por ejemplo, las mamás que han tenido que guardar reposo durante el embarazo, porque era un riesgo moverse. Vale. Yo los 2 embarazos los tuve acostada. El primero con las piernas levantadas, no me podía mover. Vale. Entonces, ¿qué implica esto después para cuando el hijo? Porque el eslogan que usamos a veces para hacer proyectos, lo que pienses papá, lo que sientas mamá, lo haré para tu tranquilidad.
Entonces, es tan importante la información de que si me muevo, se muere mi bebé, que el ser toma esa información como si me muevo, me muero. Y en ese instante de toma de conciencia, ¿sí? Esto lo digo porque el año pasado fui a un especial de biodescodificación para niños, donde se trabajó básicamente con el proyecto Sentido, y ahí en la práctica también se veía, ¿no? Se veía, es como que cuando le enganchás la dinámica es muy fuerte, porque incluso la semana pasada tuve una chica que me decía, no puedo accionar, tiene todo, un potencial tremendo, las posibilidades para hacer las cosas y no puede accionar. Y en su relato, claro, la gente me dice esto y yo le digo, ¿cómo fue tu embarazo? Y me dicen, esta tonta, ¿qué le importa? Sí, 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 sí. Porque yo le hago la Normalmente, o yo no me acuerdo, no tengo ni idea, y aquí le voy a preguntar. no, pero siempre hay alguien que te contó cómo Claro, fue. claro. Y entonces me dijo, no, lo que pasa es que mi mamá estuvo 3 meses en cama sin poder levantarse, ni siquiera para ir al baño, con el riesgo de que falleciera, que sufriera un aborto, ¿no? Y fue tan simple como hacerle que cierre los ojos y decirle, escucha esta frase, si me muevo, me muero. Y, ay, sí. Bueno, y se hace un trabajo, ¿no? Con respecto a eso, es encontrar el puntito. Por ejemplo, durante la práctica, con una compañera, el tema era mi hijo no hace nada, no quiere hacer nada, no quiere progresar, no le importa nada, está todo el día tirado en la cama, le saco el celular, no le importa, le saco el televisor, no le importa, le saco la Play, no le importa, no lo dejo salir, no le importa, no hace nada. Nada. ¿Sí? Y ese chico fue fruto de un embarazo, ella era una mujer ya de 38 años, y el marido tenía antecedentes en su familia de chicos con síndrome de Down. Entonces le pide que se haga, él, le pide que se haga una amniocentesis para determinar si este niño iba a ser Down. Y ella se hacía la superada, decía que a ella no le importaba, que no le importaba porque ella estaba segura, ¿verdad? Pero igual se lo hace. Si realmente a vos no te importa, no te lo haces, porque es un Claro, riesgo claro, hacerse ese estudio. Sobre claro. todo, no sé cómo estará ahora, pero en un momento, viste que te perforan el biel para sacarte el líquido amniótico y es una práctica de riesgo. Entonces, varias veces durante el discurso la palabra riesgo estaba implícita y se dijo muchas veces. Y ahí entonces entendimos que él no hacía nada para no estar en riesgo. Claro, indudablemente. ¿Mm? Y puede pasar que tiene como una fluctuación este proceso de las mamás que tienen que hacer cambio de mano porque me está cansando, porque no tengo por ejemplo, hay niños que nacen de estar las madres en reposo y durante su primera infancia son hiperkinéticos. Me muevo por lo que vos no te pudiste mover, mamá. Claro. ¿Sí? Así era Pero, mi hija la menor, hacía un mico. y bueno, porque también tuviste que estar en reposo. Pero Sí, después, pasada ya a la primera adultez, después de los 21 años, por ahí, es como que no pueden accionar. ¿Mm? Y no pueden accionar porque el mensaje es también, si me muevo, me muero. me muero. ¿Mm? Entonces ahí es cuando lo vemos. Pero esto que digo así, puede implicar muchas cosas. Claro, hoy en día, por ejemplo, a ver, ubiquemos un poco toda esa historia en lo actual, porque mucha gente está en pánico, inmovilizada, no piensa sino en la, no, solo está atendiendo el dolor, la angustia, el sufrimiento, no hay posibilidad de nada más, ¿cierto? Y si volteamos a mirar, estamos como en el encierro materno porque estamos en casa, estamos aislados, estamos contenidos. O sea, si volteamos a mirar y observamos, porque muchas consultas que llegan a mi vida en este momento es eso, ¿cierto? Está Sí. emergiendo todo ese dolor, está emergiendo toda esa angustia en frases muy claras, en cosas muy sencillas,
Y hasta que la persona no las puede observar y dice, wow, claro, con razón, ¿cierto? Pues no puede dar como el paso, no puede hacer algo, ¿sí? Con respecto a, estoy encerrado, tengo la posibilidad de tener cosas nuevas y no esperar a ver en qué momento me abren la puerta para salir corriendo, ¿sí? Pero no he hecho nada dentro mientras he estado en este proceso, sino simplemente esperar, ¿cierto? O en el pánico, pero, la pérdida de espacio, digámoslo así. Mi papá perdió su espacio cuando nosotros éramos muy chicos, ¿sí? Y resulta que en mi casa y mis ancestros, ¿sí? Vinieron de Italia y perdieron su espacio, ¿sí? Y sabes qué, toda la familia por ese lado paterno se infarta, infarto, o sea, ¿sí? Entonces desde siempre venimos como la información y se gesta la realidad, porque cuando está embarazada mi mamá, de cada uno va perdiendo mi papá el espacio, el espacio, el espacio, hasta que llega a reducirse a no hacer lo que le gusta, a estar en algo que no era, ¿cierto? Entonces todo ese proyecto, sentir ese antes y ver cómo la mayoría de mis hermanos han tenido infartos. Yo tuve un infarto cuando recién nació mi hija, ¿sí? Entonces es interesante, ¿sí? Es interesante que nosotros podamos observar también esa primera etapa, ¿cierto? Y el entorno que rodeaba a nuestros papá y mamá y la familia para ver qué es lo que realmente ha sido gestada esa realidad que hoy en día tengo, cómo se gestó, cómo investigo, ¿cierto? Para poderlo resolver, porque eso no es tan fácil, no es decirle, no, yo tapo, paso la hoja y no hay problema. Pero ya, hay maneras a través de la hipnosis, de la regresión, de la carta natal con Lilith y Quirón, que se ven perfectamente los engramas con Lilith. Es una cosa increíble cómo salen los engramas prenatales. En la carta misma, cuando se ve la concepción, yo muchas veces le he preguntado a la gente, no vamos a enseñar la técnica ahora, pero es, ¿qué pasó? ¿Te pasó tal cosa? Cuando sí, bueno, está ahí, está registrado en lo prenatal, ¿no? Y hay maneras de acceder a eso. Sin embargo, la otra manera es observarte qué te sucede ante los estímulos externos. ¿Qué me sucede a mí cuando observo tal cosa? A mí, por ejemplo, me indignó mucho, yo no miro televisión porque me pone histérica, y observo, trato de ver series, cosas que me nutren, comprobando cada día que todas estas series de, por ejemplo, de ciencia ficción, son gente que ha canalizado recuerdos del futuro. Sí, completo. Porque hasta nombres de cosas que están sucediendo ahora lo dicen, y esto a lo mejor se hizo hace 20 años, ¿no? Sí. Muy notable. Pero, por ejemplo, yo me observé porque realmente me jodió un montón que en mi país, por ejemplo, te ponen una multa si no sales con bozal, porque yo ya le digo bozal, para mí es un bozal. Te ponen multa a los atrevidos y dejan salir a 1000 presos violadores, asesinos, porque corren riesgos por el COVID-19. Me están jodiendo, o sea. Ayer se armó un cacerolazo brutal en Argentina, pocas veces visto, por lo menos en mi barrio, justamente en protesta para eso. Y me molestó mucho, 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 mucho. Entonces, bueno, yo tengo que observar y me pregunto con cierto resquemor qué es lo que está atentando contra mí que yo no dejo salir. Claro. ¿Mm? Claro. También en estos días conversaba con una niña que está haciendo el proceso conmigo y hablábamos un poco de la tendencia al abuso, pero el abuso a todos los niveles, porque es el abuso no solamente físico, es el abuso de espacio, es el abuso psicológico, es el abuso material, es el abuso financiero. O sea, uno no solamente se abusa cuando ha sido abusado a nivel físico, ¿no? Sino de alguna manera siempre viene la resonancia. Y llegábamos a entender que a ella la tocaba un fulano de la casa, estaba en la casa y después la tocó el hijo de la chica que estaba en la casa y sí. Y curiosamente la tocaban con la nariz, o
sea, su clítoris era Estimular. estimulado con la nariz, ¿cierto? Entonces, desde ahí empezó, porque ella le molesta todo lo que tenga que ver con su olor, ella todo lo huele y genera repulsión de alguna manera. Claro. Yo tengo un olfato maravilloso, un olfato maravilloso, y empecé a entender qué tenía que ver con eso. Claro. Tenía Y 3 años fíjate que cuando desde la empezaron. biodescodificación, bueno, primero que el olfato tiene que ver con Escorpio, que es lo sexual, Sí, ¿sí? En los animales, este gesto de hacernos así con el pelo, ¿sí? Cuando queremos seducir a alguien, y lo hacemos sin querer, ¿eh? sí, sí. ¿Sí? Es porque las hembras mamíferas extendían desde la capa de su piel las hormonas para que lleguen, ¿entendés? Es algo muy biológico. Y el olor, el olfato, tiene que ver con cuando salíamos de la cueva, ¿sí? Olíamos a ver si había algún depredador cerca, ¿no? Porque a través del olor también sabíamos si había peligro o no. Por ahí no lo podíamos ver, pero lo podíamos oler. No, una vez que no hay peligro, estornudamos. Limpiamos esa zona con el estornudo. ¿Sí? Así que claro, está súper relacionado lo de esta chica con lo sexual, claramente. Claro, claro, y tiene, digamos que toda su investigación y su observación ha sido desde esa línea, y tiene que ver con eso, o sea, bien claro el ejercicio, ¿no? Bien, qué rico. Ahora, qué rico, Nora, podernos mirar un poco en este instante que estamos gestando una nueva realidad y que somos, digamos, de alguna manera adultos, podríamos decir. No lo creo mucho No, yo tampoco. porque reaccionamos desde el niño sin resolver, ¿cierto? Pero ni siquiera desde el niño, es desde la programación del centauro que somos, ¿no? O sea, cada día me considero más un centauro porque soy un ser que habita un cuerpo animal que tiene sus propias reglas, y humanizar ese vehículo es el desafío de la blancura. Bueno, igual, una parte, digamos, del ejercicio de entender un poco esa parte animal, que igual en los niños es muy tarde, o sea, porque el niño tú lo ves en la construcción de vida y es muy animalesco en todos sus ejercicios, ¿cierto? Claro. La forma Por eso, perdón, volviendo a lo anterior, es muy importante para estas madres de hoy en día que están preocupadas por el comportamiento de sus hijos, primero que dejen la mentalidad, voy a decir la pelotudez de decir, ay no, porque yo lo creí, todas esas mentiras que nos decimos, ¿sí? Y en el fondo de su corazón piensen qué querían desde lo más profundo hacer cuando estaban embarazadas. ¿Sí? Claro. Que dejen la parte mental, no, porque yo pensé que no pensaste, yo te estoy preguntando qué querías hacer cuando estabas embarazada. Porque si en realidad, otra de las cosas es, la verdad que quedé embarazada y en ese momento, como me dijeron el otro día, en ese momento me di cuenta que el padre era un desastre y que me iba a tener que separar, por ejemplo, ¿no? Y en realidad yo quería quedarme en mi casa disfrutando ese embarazo y sin embargo tenía que salir a trabajar para cubrir todas las necesidades de mi hogar porque me daba cuenta que el zapato que tenía al lado no iba a hacer nada. ¿Sí? Entonces, hoy el chico tiene 35 años, ¿sí? Y ella lo ve con mucha desesperación, normal, que el tipo no quiere hacer nada. Claro. Que no quiere tomar compromisos, porque ella había tomado un compromiso que fue una frustración, que no quiere hacer nada, está todo el día tirado en la casa. Entonces, ¿qué está haciendo él? Él está haciendo lo que ella no hizo por sí misma. Y en el fondo del pacto les dice, mamá, lo que vos quieras yo lo hago. Lo hago por vos. ¿Sí? Otro ejemplo te voy a dar. Una señora que son muchos hermanitos, y entonces su madre, ella no recuerda un abrazo, un cariño, no recuerda malos tratos tampoco, ¿no?
una cosa muy anodina donde eran tantos niños que no recuerda abrazos o que no se la hayan ido a ver al colegio cuando tenía un acto de colegio o que, porque siempre eran tantos. Dice, mi mamá no me daba atención, que es sin tensión estar con ella. Sí. Reconocerla. Pues bueno, tiene una hija, ¿sí? Con muchos problemas de salud, y entonces ella tiene que estar todo el tiempo, como si esa fuera una única hija, prestándole atención. Claro. Aquí me surge una pregunta, Nora, con respecto a eso, porque siempre hablamos del papel de la madre, ¿no? De la importancia y la emocionalidad de la madre y los tiempos de la madre. ¿Qué pasa con el padre? ¿Qué pasa en ese proyecto sentido gestacional con ese padre? O sea, sí, es tan normalmente importante como el de la mamá. Es tan importante como el de la mamá. Porque, por ejemplo, siempre la madre tiene como un porcentaje más alto. Vamos a decir un 30-70, ¿sí? Porque no te olvides que mitocondrialmente hay toda una implicancia genética de mucha información. La información, la mayor parte de la información la pasa la madre, en la mitocondria. Pero sí también es importante, si hay un padre ahí, ¿sí? Que quiere ese padre. Y en ese caso, por ejemplo, lo vamos a ver con padres que nace una mujer y tiene un hijo, querían un varón. sí, Entonces, normalmente lo ve uno en los nombres, ¿no? claro, a través de los nombres los podemos ver. Josefina, Robertina, bueno, Camila, Manuela. Jorgelina, todos nombres masculinos feminizados, me van a estar hablando de que el deseo profundo era ahí querer tener un hijo varón, ¿sí? Claro. Y posiblemente esa niña durante los primeros años va a ser medio machona, ¿viste? Le va a gustar, que no pasa nada, hoy todas las nenas juegan al fútbol, bla, bla, bla. Pero estoy hablando de gente grande o de la edad nuestra, un poquito, son niñas que van a, de alguna manera, ocultar su feminidad. Sí, Porque necesitan la protección del macho biológico grande que me proteja, y yo tengo que tener las mismas rayas que la cebra, ¿viste? O las mismas manchas de leopardo que tiene papá. Esto de los parecidos físicos, cuando, por ejemplo, mis hijos son iguales los tres al padre, iguales. ¿Sí? Y yo sé que son mis hijos, pero vos, mira, fíjate, somos iguales, tenés que proteger, es una cosa biológica. Entonces, mis condicionamientos, ¿sí? A la hora de moverme también tienen que ver con qué quería mi papá. Y esto me acuerdo que Salomón Celan, cuando nos enseñaba esto, contaba que él tenía un amigo súper exitoso, una familia maravillosa, dinero, profesión, casa, bueno. Y la hermana era una depresiva incurable. Sí. Entonces él dice, ¿qué pasó acá? Y empieza a investigar. Cuando el amigo varón es concebido justo, le aumentan el sueldo al padre, se cambian de casa y se mudan, era todo gloria, felicidad. Todo ese proyecto sentido es de éxito. Ni lo toques, ni lo toques. ¿Ok? En cambio, ¿qué había pasado con el mismo mar, con esas condiciones óptimas? Esa hermanita que él tiene había sido concebida y durante la gestación fallece su abuelo, el papá de la mamá. Entonces, o sea, la vida sucede. Yo siempre digo a la gente ahora, digo, mira, no es culpa de tu mamá, a la gente le pasan cosas. Sí. Y a veces estamos embarazadas en ese momento. No es culpa de nadie ni de nada, es la vida misma. Es un aprendizaje, eso vivimos, exacto, ¿no? Es un experimento que estamos viviendo. Hay una cosa bien interesante y es que dentro de esto aprender a observar esas cosas y entender que son programas familiares de los cuales yo puedo salir, ¿sí? No hay necesidad de mantenerlos. Pero hay como un miedo a que cuando se da uno cuenta y dice, miércoles, y ahora yo cómo no soy fiel a mi familia, cómo no estoy con mi familia, cómo corto eso y dejo de amarlos y de amar el programa y el dolor. O sea, es como también esa dualidad que vienen, porque
te han enseñado todo el tiempo a que la familia y el clan tiene que ser, pues en la época mía, ¿cierto? Y Mm, muy al estilo italiano, la familia es lo más importante, se tienen que mm. sacrificar y las historias tienen que pasar. Sí, Pero porque yo, venimos de una memoria animal donde la manada y el concepto de manada fuerte y numeroso era imprescindible para la supervivencia. Por eso el desafío de la blancura, digo yo, que es una marca de jabón en polvo. El desafío de la blancura es iluminar este cuerpo biológico, animalito, con lo humano. ¿Sí? Porque la verdad es que incluso desde lo biológico, cuando un animal trae un beneficio a toda la manada, ese pasa a ser el líder. sí, Entonces nosotros, no, yo no sé si le estamos siendo fiel al clan o le estamos siendo infiel, porque la verdad es que fidelidad implica creer en el otro. ¿Sí? Y más no depender. claro, además como yo siempre invito a este pensamiento, mira. Suponte que vos tenés un mecanismo de repetición negativo, ¿sí? Ya no estás más en este plano y mirás a tus descendientes, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, siguiendo este mismo patrón. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? No, ¿verdad? Bueno, a tus ancestros tampoco les gusta ver que vos seguís haciendo la misma estupidez. Aunque estén del otro lado del velo, no importa. Exacto. Nadie quiere ver y planta su semilla para que siga siendo estúpida. Digo, en el sentido de no de la enfermedad, sino de generar y seguir con esos patrones Más de ridículos, lo mismo. más de lo mismo, porque la idea de que nazcan generaciones nuevas es para que brinden una información diferente a todo ese clan. Claro, Frente a claro. una misma situación, den una respuesta diferente. Por eso nos juntamos con otros clanes, que probablemente, como los árboles son espejos, tengan la misma problemática, pero venga una pareja que aporte algo diferente a los dos. A Y los dos. claro, eso es vital, eso es vital. Ahora estoy viendo una persona que se casó con un extranjero y resulta que ella está ya viviendo en el extranjero y la persona, el señor es alcohólico. Entonces empezamos a trabajar y tu papá, nosotros también igual, entonces tú pretendes que el señor te hace. ¿Qué te está mostrando el señor? O sea, tú tienes que venir a aportar algo diferente. Bien, a poder cortar, no es que Claro. con eso tú vayas a resolver el alcoholismo del otro, A pero elegir, no quiero estar con un alcohólico. sí, Y ejercer tu derecho, que a lo mejor tu mamá no pudo ejercer, de sí, sí, cortar porque no tenía dónde ir, porque no tenía un sustento, porque tenía muchos hijos, porque dependía del sistema patriarcal, que es muy teso, como dicen allá, muy teso. sí, O sea, está en una situación que vos sabes que esta persona con la que estás no es la mejor para tu vida, a lo mejor puede ser un gran padre, uh-huh, pero como pareja no sirve, y vos no podés dejarlo porque no tenés dónde ir. Pero no es sí, porque vos no tengas dónde ir, porque vos te vas a llevar a la cría y no sabes dónde están. Entonces ella hoy tiene la posibilidad de decir, yo no elijo esto. No, sí. va y pone lo mismo. El cuento es todo lo que tú no quieres en tu vida, que ya lo ves, porque ves que repites una y otra vez la información, pero lo Mm, sostienes, lo mm. justificas de alguna manera, y ese sostener el programa y sostener ese proyecto sentido y esa frustración o prohibición o castración que vivió alguno de los padres en toda esa etapa tan básica y tan importante para eso que dices tú, colocarle lo humano a lo animalesco que hay en nosotros. Es que es muy fuerte. Mira, hace un tiempo descubrimos con mi padre que él se había casado rápidamente porque una ex novia de él se casaba. Entonces se casa con mi mamá. Después se enamora de mi madre, pero entonces le digo, vos te casaste por despecho. Por conveniencia. Y me dice, uy, sí. Pero después, o sea, yo sé que la amaba mi vieja, ¿viste? Ahora, esa exnovia era polaca. Yo soy fruto de ese casamiento que fue ultra mega rápido y se casan y a la semana que va embarazada mi mamá, soy yo, ¿no? Y me caso con el hijo de un polaco.
el padre de tus hijos. Sí. Pero mitad polaco, porque mi suegro era polaco. Y el apellido de mis hijos es polaco. ¿Entendés? Pero es que somos de libro. Sí, claro. Y la humanidad en general tiene un patrón. O sea, no solamente es el patrón familiar, son los patrones que tenemos en la humanidad como tal. Porque o sea, si tú volteas a mirar, vivimos como en lo mismo, ¿no? Sí. O sea, yo me río de lo tuyo y tú te puedes reír de lo mío, pero cuando volvemos a mirar, estamos viviendo más o menos lo mismo. Digamos, en situaciones un poco diferentes, pero en esencia es la misma cosa. Claro, pero los arquetipos, viste que son 12, de ahí hay 144. Y de ahí no salís, o sea, se van a ir repitiendo, ¿no? Sí, entonces, por eso vuelvo a insistir. De esas madres que se quejan de los hijos, pregúntense en el fondo de su corazón qué deseaban antes de concebir ese bebé, durante la concepción, durante ese embarazo, qué deseaban profundamente. Y observen si ese hijo no está haciendo lo que una no pudo hacer. Por ejemplo, esta mujer que te decía que no le llamaba la atención, la hija todo el tiempo hacía cosas para que ella tuviera que ocuparse. Esa hija está haciendo lo que ella no pudo hacer, lo que no se atrevió a hacer con su mamá, o no pudo, no supo, ¿no? Sí. Pero cuando entendió ese mecanismo, es tan maravilloso. Es ese atisbo de paz que empieza a correr el velo, ¿no? Claro, y es ese entender, wow, por fin entiendo todo lo que me pasa. Y no pasa por acá, pasa por el corazón, una emoción. Sí, esa es una bellísima desprogramación realmente. Bien, Nora, qué maravilla. En verdad, ¿qué otra cosa podemos decir ante este proyecto gestacional? Si se ha dicho todo, ¿no? Es empezar a mirar cómo, pero no hablemos de un cómo. El aprender a observar, ¿cierto? No es una técnica, es aprenderlo a hacer. Si yo aprendo a observar y veo a mis hijos, ¿cierto? En unos comportamientos, y puedo yo preguntarme en este momento, ¿yo soy hija o mamá? ¿Sí? Cuando estoy reclamándole algo a un hijo, ¿cierto? Cuando estoy pidiendo esa atención, ¿bien? O qué es lo que está pasando, desde dónde estoy yo, ¿cierto? En ese momento diciéndole a ese hijo, ¿cuál es mi espejo? O desde dónde estoy diciéndole a ese hombre que es el padre de mis hijos, ¿cierto? Sí. ¿Qué me está diciendo? Porque a mí me parece muy curioso y es que mi papá fue un hombre, fue joyero, ¿no? Él hacía joyas y relojes. Cuando te digo que transitó y lo perdió todo, o sea, perdió su espacio, su creatividad, lo que a él le gustaba y le tocó hacer una cosa completamente diferente, pues me encuentro con un padre de los hijos igualito, ¿no? Entonces yo le digo a mis hijos, miren, ¿sí? ¿Qué están repitiendo para que sepan cortarlo? Okay. No, pero sos vos la que lo tenés que mirar, porque vos lo gestaste. Claro que sí, yo lo veo, pero también ellos están gestando y sosteniendo una realidad, ellos también lo tienen que mirar. Sí, cuando ya son grandes también ellos tienen que hacer su parte. Claro, en este momento ya son adultos, ¿cierto? Y les digo, bueno, ¿qué de ese juego psicológico que tienen o de lo que están haciendo es mío y que es de su papá? O sea, y que otra cosa, Margui, antes que me olvide, dentro del proyecto Sentido también está el parto. ¿Cómo nace la persona? Si nace por cesárea, si nace por ejemplo, si nace con vuelta de cordón, si avanzo, me ahorco. Entonces no avanzan. Tienen muchos planes, pero no avanzan, porque si avanzo me ahorco. ¿Y si nacen de nalgas? Le quiere demostrar a la persona, el sentido sería, soy esto, soy varón, soy nena, bien, te muestro bien. O sea, lo primero que va a salir no va a ser la cabeza, sino va a saber mi sexo, ¿sí? Yo soy esto y soy varón o soy nena, ¿no? Ok, ¿y si es por cesárea? Y si es por cesárea, era dentro de la biología antes, una madre que no podía parir se moría, ella y el bebé.
Entonces, hay todo un tema con los nacimientos en el árbol, que ya no debería haber más, o es un árbol tóxico, no sabemos, o a lo mejor ese bebé iba a nacer en una fecha complicada para el clan, o sea, hay muchas variantes. Pero ese chico va a estar siempre esperando que le den una mano para hacer las cosas. Ok, sí, interesante. Y por ejemplo, cuando vienen con la sexualidad, o sea, esa decisión de ser gay, ¿qué tiene que ver el proyecto Sentido de eso? Y mira, puede ser muchas cosas. Puede ser que esa madre o ese padre querían el sexo contrario, ¿sí? O puede ser, y que esto se está dando mucho últimamente con el tema de las ecografías, que le dicen que, por ejemplo, que va a ser varón, ¿sí? Y pintan todo, le compran toda ropa celeste, y cuando nace es una nena, se equivocaron. Pero estuvieron todo el tiempo llamándolo como un varón, pensando que era un varón, proyectándolo como varón, y cuando nace es una nena. Hay una pregunta que sí te tengo, eso, porque ahí raya la ciencia, digamos, que dice que también tiene que ver con un cromosoma más. Posiblemente, pero como no soy genetista no puedo decirlo. Lo que no sé, no sé. ¿Mm? ¿Y qué pasa con los niños Down, autistas, Asperger? Son distintas patologías. Lo el del chiquito Down es hay un cromosoma más. Sí. En el caso de los Asperger, por ejemplo, son chicos que de una inteligencia exacerbada. Pero eso tiene que ver en el proyecto Sentido. Seguramente. Sí, habría que estudiar bien a fondo. Yo no tengo gente que tenga chicos Asperger, pero sería muy interesante el caso de estudiarlo. Estoy seguro que podríamos encontrar grandes respuestas en el proyecto Sentido, en el embarazo. Claro. ¿Mm? Bueno, ahí vemos pues, una gama de información. Sí. Vamos a ver. Y otra cosa que te quería, cuando vos decías, cuando yo veo a mis hijos y me planteo, ¿qué le estoy reclamando? Fíjate, un desafío muy grande que tiene que ver no solo con esto, sino con todo lo que está pasando, estamos hablando de una guerra bacteriológica, pero el campo de batalla, ¿dónde se reproduce? En nuestras mentes. Entonces, lo interesante sería detectar cada vez que nos ponemos el chaleco, viste, antibala, porque yo me doy cuenta que estoy todo el día peleando. Hay digamos, ¿te parece esa que se puso el barbijo, que no se lo puso, que no sé qué? Todo el tiempo peleando. Es muy fuerte, o sea, y quiero dejar de ser ese campo de batalla. Mi mente no está para eso, yo no quiero. Pero la única manera de detectarlo es observándome. Y esto tiene que ver también con todo. Con el proyecto Sentidos, observándome. Sobre todo si los niños son pequeños, si son hiperkinéticos o tienen algo, por ejemplo, ahora ya no tanto, me parece a mí, pero espera, que hice algo y no sé qué. Vos me ves, ¿no? ¿Bien? Sí, perfecto. Sí, vale. Esas madres súper religiosas que iban a misa todos los días. Nosotros vimos un caso en el curso de una mujer ya de más de 50 años que no se había casado, no había tenido hijos ni nada, pero su madre le había prometido a la Virgen del Milagro, suponte, que si era una nena, le iba a poner milagros porque había perdido muchos bebés antes, y entonces esa mujer no tenía, viste, ni ¿cómo se llama? Ni pareja, ni hijos, y bueno, ahí está, cumplió lo que quería su mamá. O sea, sí, claro, y el cuento de ser el bastón de la vejez. Sí, Personas que bueno, han tenido una relación de pareja sí, completa, dan, la acaban y se devuelven a donde sus padres, sí, viven con eso sus padres, están con también. sus padres. Bueno, la película Como agua para chocolate es un Es claro perfecta, caso, es claro. maravillosa para observar eso. Y hay otra película muy bonita que se llama El Secreto, que es francesa, Claro. impresionante, que van a ver Sí. lo que es un proyecto sentido, ¿no? Okay. Bueno, Lori, muchas gracias. Qué dicha. Vamos a gestar una nueva realidad y tenemos que empezar por entender este programa, ¿cierto? Para soltarlo.
para cortarlo o para simplemente integrarlo y decir, ese es el programa de mi familia y ese es el sueño de conciencia que tenemos en el plan familiar. ¿Listo? Bien, listo. Muchísimas gracias, muy rico volverte a ver y gracias por estar con nosotros aquí. Gracias. A todas y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias y esperamos que no esperamos nada, sino gestemos esta nueva realidad. Un abrazo. Chao, chao. Hija, adiós. Que me está mirando. Okay, chao.